Hola, buenas noches. Bueno, nos encontramos acá nuevamente en el streaming, educando. Eh, bueno, la semana pasada estuvimos hablando un poco sobre los contenidos, sobre cómo las distintas plataformas en las que se pueden ir dictando los contenidos. Eh, y una pregunta que surgió mucho, que en el chat venían haciendo, que venían pidiendo, era cómo preguntar a los alumnos, cómo elaborar las preguntas para luego ver si ese contenido realmente fue transmitido. Es por esto que invitamos a la profesora y especialista en educación, Rocío. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches, buenas tardes, no sé en qué horario nos ven. Muchas gracias por invitarme, siempre es un gusto hablar con colegas. Bueno, te queríamos, bueno, una de las primeras preguntas que nos surgía, bueno, para hablar justamente de esta temática de preguntas, es ¿por qué los docentes preguntamos si nuestra función es brindar respuesta a los alumnos sobre materiales? Si se supone que los alumnos deben preguntarnos a nosotros para nosotros poder ser fuente de información para ellos. Bueno, es una pregunta muy interesante y que surge siempre. Como docentes, nosotros podemos tener diferentes intenciones al momento de preguntar. Primero que despertar el interés en los alumnos, ver si ellos realmente entendieron, que reflexionen un poco, eh, que puedan relacionar diferentes temas y también para saber en qué, en, en qué condición estamos, para ver si hay que repasar algún tema, si es necesario volver o no. Así que todo depende de los objetivos. Bien, entonces, depende de los objetivos. ¿Qué tipo de preguntas se puede hacer a los alumnos? O me hablas de objetivos. Eh, Y tiene que ver esto con los propósitos o a qué quiero llegar. Hay diferentes tipos de preguntas. Hay preguntas que son sencillas, hay preguntas que van a tener una sola respuesta, o una respuesta media automática también. Eh, Depende a qué queremos apuntar. Pero eso tiene que ver con la formulación que vamos a hacer nosotros. No es cuestión de improvisar. claro, nosotros tenemos que ir pensando cómo preguntarle a los alumnos, que también es algo que, bueno, que también nos preguntamos nosotros, ¿no? ¿Cómo preguntarles para no ser chocantes? ¿Cómo preguntarles para despertar su interés y que quieran responder? Sí, Agus, eso nos puede pasar y depende de un montón de cosas. Lo ideal es pensar que la pregunta genere como este espacio de reciprocidad, que favorezca esta cuestión de reflexión, que les dé el espacio también para construir algún tipo de conocimiento. Nos va a pasar muchas veces como docentes que nosotros preguntamos algo con una respuesta en mente y eso no va a ocurrir. Eh, Tiene que ser la pregunta lo suficientemente capaz de generar esta respuesta. Bien, pero bueno, acá en el chat nos dice Mariana que a ella le pasa, bueno, y en lo personal también me pasa en el momento de dar clases, que muchas veces nos ponemos a pensar una buena pregunta que sea acorde con el tema, que imite la reflexión o que sea una respuesta más acotada, y por ahí te dan o respuesta, vos buscas reflexión y te dan respuesta para zafar, o una pregunta más que apunta a que te responda determinadas. ¿Qué pasa en esos casos cuando hacemos preguntas y no responden lo que queremos? Ya sea porque se van de tema o porque son muy escuetos en sus respuestas. Sí, es pensar al momento de formularla qué grado de libertad le vamos a dar. Porque hay preguntas que son, por ejemplo, ¿entendieron? ¿Queda alguna duda? Y la respuesta sí, no, y en realidad hace todo lo contrario. Nosotros lo que queremos hacer es que ellos se abran,
cuenten realmente sus dudas y tal vez esas preguntas como ¿entendieron? Terminan en un sí, no y cierra el diálogo, que en realidad es todo lo contrario de lo que queremos hacer. Sí, muchas veces ahí nos encontramos con silencio. Sí, el silencio es, Entonces, ¿qué podemos hacer cuando pasa esto? nosotros como docentes tenemos súper incorporado esta cuestión de estar preguntando. Eh, pero la pregunta tiene que venir de todo este proceso de lo que hablamos siempre. No es solamente lo que hacemos en el aula, sino que esto es fruto de todo un trabajo de esta fase preactiva y que a un montón nos cuesta, que es la planificación. Pensar qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y después sobre la marcha, tener todas las herramientas para ir adaptándolo, tener en cuenta cuál es el grupo de alumnos. Eh, y también importante, me parece marcarlo, que tenemos que tener la capacidad de escuchar y de respetar los silencios, que eso nos puede ocurrir. ¿Qué es lo que pasa cuando pregunto algo y no tengo respuesta? Eh, También tengo que aprender a dejarlos con ese silencio, que les sirva para reflexionar y no estar respondiendo ahí nomás para tapar ese bache, esa laguna, sino que también dejar que a los alumnos que tengan otros tiempos puedan tomar esos minutos para reflexionar y dar una respuesta. Además, cuando los niños, estos niños van creciendo y se hacen adolescentes, eh, ocurre esto de la vergüenza, de que no quieren quedar expuestos, de que se les rían, de cuestiones naturales de la edad que van perdiendo esa capacidad Cuando son espontánea de niños, preguntar. claro, sí pasa que por ahí en primaria o en los primeros años te preguntan así, son más dinámicas las clases y por ahí en el secundario, yo veo, o en la universidad, incluso cuando recién arrancan, como que son tímidos para preguntar. Eh, y bueno, cerrando con esto que decías, eh, creo que sí que es muy importante como docentes tener en cuenta en la planificación brindar un espacio, no llenar de contenido, sino brindar espacio para que ellos puedan reflexionar y para que también el material sea molde a ellos, sea un intercambio, poder generar un diálogo, ¿no? Sí. Así que bueno, yo me tengo que retirar y les mando un abrazo grande y muchas gracias por hacerme participar de este stream, siempre brindándoles desde mi experiencia. Bueno, muchas gracias, te agradecemos por participar y un beso muy grande. Chao, chao.